Buenas tardes, hermanos. Les saludamos con la paz del Señor en esta tarde. Bienvenidos a esta nueva clase. ¿Sí? Esta clase va a estar dando nuestra profeta Angélica Soto, la quien le habla a Carla Soto. Y acuérdate de que hoy hay una palabra para ti, una instrucción para ti, hay una administración del Espíritu para ti. Y te invitamos a que tú puedas preparar tu apunte, tu Biblia, ¿sí? Las ganas de escuchar la palabra, porque hoy el Espíritu Santo va a hacer algo nuevo en ti, ¿sí? Va a revelarte cosas nuevas y maravillosas, ¿sí? El Espíritu Santo va a hacer su obra. Así que le invitamos a nuestros hermanos que estén compartiendo el video, que estén ahí atentos a la palabra, atentos a la instrucción. A ver quién está conectándose. José Antonio Pérez Ramírez, bendiciones. Marta Nicolás también está conectada. ¿Quién más? Así es, Señor. Le damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo. Gloria a Dios. Le invitamos a que comparta esta transmisión porque para que otras personas también puedan recibir del Espíritu, ¿sí? Este tiempo es un tiempo de buscar de Dios, un tiempo donde Dios quiere que restauremos el altar, de oración, de adoración a Él, ¿sí? Así que bendiciones a todos los que se están conectando. Y etiqueta ahí en un comentario a tus amigos, etiqueta. Ahí está, el pastor ya puso el número de teléfono celular, ¿sí? Para los pedidos de oración, si usted tiene un pedido de oración, si tiene un saludo también. Así que ahí están los comentarios. Así que, pastor, ¿puede poner un tema musical para que estemos ahí? Muy buenas tardes, amado, que Dios le bendiga. Y bueno, estamos acá para poder bendecir tu vida. Y bueno, gracias por lo que ya se están conectando, así que, como decía Carlita, que se puedan seguir comunicando, mandar su pedido de oración. Sabemos que hoy a las 24 horas empezamos la cadena de oración, así que, hermanos, aquellos que están comprometidos a la oración, no se olviden, estemos atentos al propósito y al deseo de que poder seguir orando y activarnos también al propósito del Señor. Así es. A ver, ¿quién más? Deje un comentario ahí para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos saber quién está conectado, para mandar una bendición, para estar orando por tu vida. ¿Sí? Hoy hay una palabra para ti. Hay una dirección. ¿Sabes qué? Nuestra profeta, ¿sí? La Angélica Soto va a estar direccionando. ¿Sabe que el profeta direcciona? El profeta establece la voluntad de Dios en la tierra, ¿sí? El profeta es la voz de Dios en la tierra. Así que vamos a estar entregando el micrófono a la profeta, así para que nos esté compartiendo la palabra. Bueno, damos gracias al Señor, como decía Carlita, estamos acá para bendecir tu vida y bueno, yo estoy muy contenta por la oportunidad que Dios me da y poder estar y poder transmitir también y poder dar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Es importante de que nosotros podamos entender cuál es el propósito del Señor en nuestra vida. Y el tema de hoy se trata del propósito. Dios en sí tiene un propósito con nuestra vida. Dios en sí tiene un propósito hacia nuestra vida. Y me gustaría compartir con los oyentes, ¿no? Con los que están ahí conectaditos en Génesis capítulo 26. Y dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Una orden de parte de Dios, dice acá. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito del Señor hacia nuestra vida. Ya antes de la creación del mundo, ya Dios tuvo un propósito, un plan para el hombre. Y Dios vino a ejecutar ese plan. Si nosotros vemos, nosotros podemos entender algo que, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito del Señor, me gustaría que nosotros podamos entender
que hay 3 propósitos que Dios puso al hombre, en el corazón. Hay 3 propósitos que Dios tiene para el hombre. Reflejar la naturaleza de Dios es uno de los propósitos que Dios estableció en el hombre. Reflejar la naturaleza de Dios. Esto significa que fuimos nacidos para tener su naturaleza. Para que yo pueda entender cuál es el propósito de Dios, yo tengo que entender algo importante, que el Señor ha creado en nosotros su naturaleza, para que podamos llegar al propósito de Dios. Así que el primer paso, reflejar la naturaleza de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la naturaleza de Dios en nuestra vida? Es el carácter moral de Dios. La primera naturaleza que Dios puso al hombre es el carácter moral de Él en nosotros, para que nosotros podamos conocer el propósito. La manera de desarrollar esta imagen y el carácter de Dios es la comunión íntima con Dios. ¿Cómo yo puedo conocer el propósito de Dios en mi vida? La naturaleza de Dios en mi vida es tener intimidad con Dios. Primer paso es tener intimidad con Él, buscarle a Él, con Él, para que reflejemos el carácter de Dios en nuestra vida. Yo no voy a poder conocerlo a Dios si no hay intimidad. Y no puedo conocer lo que hay dentro del corazón de Dios. Yo tengo que conocerlo a Él en la intimidad, buscarle a Él. Dice la palabra, ¿cuáles son la intimidad del Señor? Que podamos reflejar nosotros el carácter de Dios en nosotros. El carácter, el amor, la bondad, la misericordia, la santidad, la paz, autoridad y poder. Esos son los pasos muy importantes que nosotros tenemos que entender. La naturaleza de Dios es el carácter de Él, el amor de Él, y si tienen un cuaderno pueden estar anotando, para que esto también les va a ayudar a ustedes a poder orar a base de lo que nosotros muchas veces anotamos, porque esto nos ayuda a nosotros a direccionarnos y a prepararnos también para la oración, porque todo esto se basa en la oración. Yo tengo que conocer mi naturaleza para poder desatar y para poder atar. Yo tengo que conocer mi naturaleza divina, mi naturaleza espiritual. Entonces, ¿cuál es el carácter del Señor? Que nosotros tenemos que conocer el carácter, el amor de Dios, la bondad, la misericordia, la santidad, paz, autoridad y poder. Entonces, el primer paso, nosotros tenemos que reflejar la naturaleza de Dios en mi vida. El amor de Dios, que dice que el amor de Dios es el que sobrepasa todos nuestros entendimientos, el amor de Dios en nuestra vida, ese amor que nos lleva a nosotros a poder creer que hay un Dios, el amor de Dios, la paz de Dios. Si nosotros vamos a la Biblia, dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, cree en mí, cree en mi Padre. Sabe que hay muchas palabras que nosotros nos pueden llevar a conocer el carácter de Dios en nuestra vida. Es el carácter de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, la santidad, que todos sabemos que sin santidad nosotros no vamos a poder conocerlo a Dios, no vamos a poder estar ante la presencia del Señor, porque es la santidad que nos lleva a nosotros a estar delante de Dios, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que estar también, la santidad quiere decir que nosotros nos apartemos del mal. Dice la palabra que Él nos aparta a nosotros de lo malo, de lo que nosotros podemos dañar la imagen de Dios en nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros podamos entender la naturaleza de Dios, el amor, el carácter, la santidad, la paz, la autoridad, que es importante, el poder, la autoridad de sujetarlo todo en el nombre de Jesús. Si nosotros vamos a la palabra, dice que nos dio autoridad, en el nombre de Jesús, para sujetarlo todo ante la presencia de Él. Tenemos autoridad también sobre las cosas físicas, tenemos autoridad sobre lo imposible, tenemos autoridad sobre los demonios. Así que mire todo lo que Dios nos delegó a nosotros en su autoridad y en su naturaleza. Entonces, para que nosotros podamos entender, nosotros tenemos la naturaleza de Dios, para que Dios
a través de la naturaleza del Señor, el Señor nos va capacitando, nos va enseñando, vamos entrando al propósito de Dios. También el segundo paso, llevar a cabo sus planes, su propósito y su voluntad en la tierra. Algo importante, conozco la autoridad, tengo el carácter de Dios en mi vida, tengo el carácter de Dios en mi vida, pero también tengo que saber cuál es el propósito que yo tengo que hacer en esta tierra. Cuando Dios nos llama a un llamamiento santo, nos llama para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios aquí en la tierra? Cuando Dios creó al hombre, le dio al hombre un libre albedrío. Es decir, que le concedió una voluntad propia. Dios no te va a obligar a algo que tú no quieras hacer. Dios te da a elegir. Pero el propósito de Dios es que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en esta tierra. ¿Cuál es el propósito? De anunciar la buena nueva de salvación, de llevar la palabra a los necesitados, a tener una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, donde nosotros podamos levantarla al caído. Si nosotros nos vamos a Isaías 58, donde dice el Espíritu, Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a predicar, a anunciar buena nueva de salvación. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en esta tierra? Para nosotros es poder llevar la palabra de Dios al necesitado y a poder proclamar buena nueva, buena noticia, a desatar, a liberar. Entonces, si yo conozco y sé cuál es el propósito para llevar a cabo sus planes aquí sobre la tierra, el plan perfecto que Dios hizo es la salvación de las almas. Él vino con ese propósito, de anunciar el Evangelio, a desatar y a levantar, a dar una palabra a una familia, a un niño, a un joven. Entonces, si yo conozco mi propósito, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Y acá la palabra dice que Él nos dio libertad, habilidad de escoger y tomar decisiones. ¿Cuál es el propósito que el Señor nos entregó a nosotros? Es escoger y tomar decisiones y cumplir con la voluntad de Dios. Tomar decisiones en este tiempo y poder cumplir lo que el Señor me llamó a hacer. ¿Qué es lo que Dios te llamó a hacer? ¿Cuál es el lugar que vos estás ocupando en la casa del Señor? ¿Cuál es tu servicio? Si sos diácono, si sos anciano, si sos pastor, si sos encargado de obra, si sos evangelista. Entonces, ¿cuál es mi función aquí en la tierra? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que el reino de Dios sea manifestado allá afuera, la gente que necesita? Yo soy parte del cuerpo de Cristo y Dios me llamó a mí para establecer el reino de Dios sobre la tierra. El propósito de Dios es llevar el evangelio al necesitado, a poder anunciar. Siempre hay una palabra en Isaías: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? Realmente Dios necesita de nosotros para poder llevar la palabra, ¿no? Dios necesita, para que el plan perfecto de Dios se pueda cumplir en esta tierra, necesita de ti y me necesita a mí, para que Él pueda cumplir ese propósito. Dios nos dio la facultad de decisión, y yo creo que en este tiempo nosotros como hijos de Dios tenemos una decisión que hacer, cumplir el plan de Dios, para que yo pueda entender, porque muchas veces estamos acá, somos evangélicos, pero no conocemos el conocimiento, no tenemos conocimiento, cuál es el plan de Dios hacia mi vida. Y a veces estamos en la iglesia y decimos: yo, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Qué hago acá? No tenés un objetivo, no tenés una decisión propia para poder ejecutar la voluntad de Dios. Para que nosotros podamos entender, es importante, cuál es tu naturaleza, a qué Dios te llamó, cuál es el propósito de Dios hacia tu vida. Entonces, para que nosotros podamos que se manifieste en nosotros ese plan perfecto que Dios tiene hacia tu vida, yo tengo que conocerlo a Él. Tengo que reflejar la naturaleza de Dios en mi vida. Cuando yo digo reflejar la naturaleza de Dios en mi vida, estoy hablando de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar en el Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El gozo, la paz, el amor, la benignidad, la bondad, la templanza.
Y muchas veces nosotros no podemos reflejar en la naturaleza de Dios en nuestra vida por un pasado, por algo que me ata, porque no perdono, porque no soy activada, porque hay bronca, ira, enojo en mi vida, hay rencor, hay tristeza, sí. Son cosas que muchas veces a nosotros nos impide de que nosotros podamos llegar al propósito de Dios. Por eso esta palabra se dice, lo que yo dije, Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es que nosotros podamos ser útil en la mano de Dios. Es el primer propósito, de que Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Y muchas veces nosotros no podemos entender cuál es el plan de llevar a cabo su plan, su propósito en la voluntad en la tierra. Con la habilidad de escoger y tomar decisiones. Tenés habilidad porque Él te delegó. El hombre tiene autoridad porque Dios ya le delegó al hombre la autoridad. A la mujer, hablando de hombre, hablamos de mujer. Ya en el huerto del Edén, Dios le dio una autoridad al hombre. Entonces, yo creo que el tema es que muchas veces esa autoridad nosotros no lo podemos usar porque nos sentimos que no estamos en la voluntad de Dios. Y muchas veces decimos, pero yo voy a hacer lo que Dios dice que Él tiene que hacer en mi vida. Yo voy a poder lograr lo que Dios dijo. Sí, lo vas a hacer porque Dios ya determinó un plan perfecto en tu vida. Ya Dios ya te escogió desde el vientre de tu madre, con un propósito y con un llamado. Dios cuando llama al hombre, llama con propósito, con un llamado, para establecer su voluntad en la vida del hombre. ¿Cuál es la disposición que tú tienes hoy? ¿Cuál es? Dice acá la palabra, para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Nunca Dios va a cambiar su propósito en tu vida. Aún en la caída del hombre, dice la palabra, aunque Adán haya pecado, el propósito de Dios no ha cambiado con el hombre. Mire el plan perfecto de Dios. Aunque Adán haya caído, el propósito de Dios no cambió en el hombre. Él sigue con eso. Y le dio derecho legal y autoridad para operar en ella. Por más que el hombre haya caído, pero Dios tenía un plan perfecto. Porque desde el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre, le creó con un diseño a la imagen de Dios. Y cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando de la autoridad de Dios en el hombre. Su naturaleza. Y aunque Adán cayó, el plan de Dios no cambió. Porque Dios tenía preparado un plan. Y todos sabemos cuál fue el plan de Dios, amén. El primer Adán cayó, pero Dios tuvo que levantar otro Adán. Amén. Y dice, tener comunión íntima con Él. Para que yo pueda entender, yo necesito tener intimidad con Él. ¿Y cómo voy a la intimidad? A través de la oración. Yo siempre digo que en la oración siempre tiene que haber entrega. Tengo que entregarme en la oración. Tengo que permitir que el Espíritu Santo cambie mi naturaleza pecaminosa, esa naturaleza adánica que hay dentro mío, que me lleva muchas veces a caer, a fracasar, a dudar. Entonces cuando yo entro en la oración, esa oración tiene que ser de cara a cara con mi Dios. Conocer su naturaleza, conocer el amor de Dios, conocer lo que Él tiene para mí. Porque cuando yo lo conozco a Dios como Él es conmigo y cómo Él se mueve, a pesar que muchas veces nosotros le fallamos, muchas veces nosotros le fallamos a Dios, muchas veces le somos infiel a Dios, pero dice la palabra que Él permanece fiel a su promesa. Él no se puede negar a sí mismo. Él es Dios. Y aunque tú estés caído, estés con tristeza, estés diciendo, Señor, pero mi fuerza no da más, pero Dios viene, siempre va a venir a tu encuentro. Cuando nosotros estamos en la oración, Dios siempre va a venir a tu encuentro. Entonces, para que yo pueda entender algo importante, desde que Dios creó al hombre, ha tenido el propósito de tener una relación íntima con Él. Siempre Dios quiso tener una relación íntima con el hombre. Siempre. Acuérdate que en el huerto del Edén,
donde Dios le creó a Adán. Dios tenía una relación íntima con Adán. Él se paseaba en el huerto y hablaba con Adán. Y esto no ha cambiado. Él es el mismo Dios. Y Él siempre quiere tener un encuentro contigo. Él siempre quiere visitarte. Siempre quiere atenderte. Él siempre quiere escucharte. Porque dice la palabra que Él hablaba con Adán. Qué privilegio tuvo Adán de poder hablar con su Dios. Dice que Él se paseaba en el huerto donde Él estaba. Oh, mi alma te alaba. Dice la palabra, Dios le da al hombre la habilidad de señorear. Otro propósito que Dios tiene para nosotros, si nosotros conocemos la naturaleza de Dios. Dios le dio la autoridad al hombre. ¿Para qué? Para señorear. Y ese tema, cuando yo estaba leyendo, me acordaba mucho de mi esposo, porque él siempre habla de que Dios nos dio autoridad de señorear sobre todo lo creado. Y es verdad, Dios le dio autoridad al hombre. Y no solamente a Adán, somos nosotros, la descendencia de la bendición. Así que nosotros tenemos la autoridad también de gobernar, de señorear y actuar aquí en la tierra. Dios le dio la autoridad al hombre para actuar aquí en la tierra. Nos delegó una autoridad para señorear, para tomar posesión del lugar. Si nosotros nos vamos en la historia de Josué, Dios le habló a Josué y le dijo, Dios le había dado la autoridad de que él para gobernar y para tomar posesión de la tierra de sus enemigos. Y yo te voy a decir algo, ¿cuáles son la tierra de tus enemigos? Que Dios te está dando la autoridad hoy para que tú puedas tomar control del lugar que Dios te ha dado. Y Dios te ha dado autoridad también de tomar el lugar de tu casa, de tu familia. Esa es tu tierra. Ese es el lugar que Dios te entregó. Dice la que Él le dio al hombre. Y si vamos a Génesis 1:26 habla que el único con derecho legal para gobernar fue Dios. Y no cambió. No cambió porque cuando Adán cayó en pecado, pero esa autoridad estaba en Adán. Pero Dios tuvo que traer un plan perfecto para que esa palabra que Dios haya desatado no queda en vano delante de Dios. Porque cuando Dios desata una palabra, esa palabra queda ahí constante al propósito. Dios es soberano. Como es nuestro Dios, Él es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, quiere decir que Él conoce todas las cosas, que nada se le escapa de la mano de Dios. Él tiene el control de tu vida, Él tiene el control de tus hijos. La situación que vos estás pasando, nada se le escapa de la mano de Dios. Si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 28, la palabra de Dios dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si hablamos del plan perfecto de Dios hacia tu vida, en la soberanía de Dios, Él hace como Él quiere, no como nosotros queremos muchas veces. Y ahí es donde muchas veces nosotros estamos en aflicción. A veces nos ponemos y estamos en aflicción, estamos preocupados. Dios es soberano con su palabra. La palabra de Dios no va a cambiar. Dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, Dios es soberano con su palabra. Dios está comprometido con su palabra. Él es soberano en su palabra. Dios está comprometido con su palabra. El Señor no hará más allá de lo que Él mismo ha dicho y ha establecido. Jamás va a sacar de lo que Él haya establecido en la palabra. Él va a cumplir a su propósito, porque Él tiene compromiso con la palabra. Y yo te voy a decir algo, que si Dios te dio la palabra, no es porque nosotros somos lindos, somos bellos, sino porque Él tiene un compromiso con su palabra. Y Él lo va a ejecutar porque Él es fiel a su palabra. Diga conmigo, Él es fiel a su palabra. Y él ha establecido su palabra sobre tu vida. Acuérdense que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Por una palabra fue creada el universo. Y por la palabra de Dios se ejecutó un plan de salvación. Por una palabra. Así que es importante que nosotros entendamos que Él tiene un compromiso con la palabra.
Y si la palabra de Dios ha sido desatada en tu casa, en tu familia, tú debes creer porque Él lo va a hacer. Dice acá la palabra, más allá de lo que Él mismo ha dicho y ha establecido. Dios nunca viola su palabra. Todo lo que Dios habla viene a ser una ley para Él. Gloria a Dios, sí, Señor. Él cumple su palabra y nada cambia. Dios nunca viola su palabra, quiere decir que Él nunca se arrepiente de su palabra, ni cambia su palabra. Si Él ha establecido la palabra para tu vida, esa palabra se va a concretar. Sí, Señor. Entonces, habla y viene a ser una ley, algo poderoso. Él es fiel, dice la palabra, por eso estamos hablando de la naturaleza de Dios. Él es fiel. Él tiene un compromiso con la palabra. Él lo ha desarrollado, Él lo ha establecido y Él lo va a cumplir. Como estamos viendo. Ya en el principio de la creación, Dios ya estableció una palabra sobre el hombre, que Él iba a gobernar sobre la tierra, que le dio autoridad sobre todos los animales. No solamente le dio la autoridad de gobernar, sino le dio la autoridad también. Y esa palabra nunca cambió delante de la presencia del Señor. Por más que el plan perfecto haya caído, pero Dios preparó un plan, porque Dios siempre tiene preparado algo especial para sus hijos. Y dice acá la palabra, por esto tanto Dios como el diablo necesita un cuerpo físico. Por eso Dios te necesita a ti. Dios para manifestarse y para manifestar el poder y el plan de salvación necesitó una mujer para que la mujer pueda ser engendrada por el Espíritu Santo. Necesitó un cuerpo físico y Dios te necesita a ti para poder ejecutar su plan sobre la tierra. Dios tuvo que quebrantar, dice, Dios tuvo que quebrantar para que la palabra de Dios se pueda ejecutar, y hay veces que Dios tiene que quebrantar aún las situaciones en nuestra vida para que la palabra de Dios se pueda ejecutar. Acá la palabra dice acá, si nosotros nos vamos en Génesis capítulo 3:15, ¿por qué Dios desató este plan perfecto de la salvación? Con Adán hubo un fracaso, aparentemente, porque pareciese que no iba a haber la salvación, pero Dios tenía preparado un plan perfecto. Dice la palabra en Génesis 3:15, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Ahí empezó el plan perfecto de Dios, para que se cumpla la palabra desatada en Adán. Porque Dios ya había desatado una palabra en el huerto del Edén, le dio la autoridad al hombre para sujetar y para gobernar, pero ese plan cayó cuando Adán pecó, pero Dios tenía algo preparado, cuando Dios le dijo que Él iba a poner a la mujer en enemistad contra el diablo. No sé si me están entendiendo. Dios preparó un plan de salvación. Dios siempre tiene preparado para tu vida. Tal vez diga, pero pastora, todo ha caído en fracaso. Todo lo que intenté, todo lo que yo hice, fracasé, no veo éxito. Más oro, más busco de Dios, tengo más problemas. ¿Sabes que no te preocupes? Porque Dios no se va a mover por tu problema, sino Dios se va a mover por la palabra que ha establecido en tu vida. Dios se mueve así. Dios se mueve por la palabra. Por eso Dios preparó un plan perfecto. Dice acá la palabra. Cuando Dios, para manifestar la autoridad, porque yo te lo que estoy queriendo hablar sobre la autoridad de la oración. Pero para que yo pueda entrar en la autoridad de la oración, yo tengo que saber la naturaleza de Dios. Cómo Él se mueve. Cómo Él actúa. Amén. Dice acá la palabra, se hizo Emmanuel. M significa hombre. Y Manuel significa Dios. Él tuvo que humanarse, tuvo que convertirse en un hombre para que el plan perfecto de salvación se pueda realizar en nuestra vida. Y por ese plan nosotros hoy podemos estar ministrando y desatando la palabra, para que la palabra de Dios pueda manifestarse en nuestra vida.
La palabra que se haya desatado ya en la vida de Adán, esa palabra, esa autoridad, es algo que Dios delegó al hombre. Dice, haremos al hombre a la imagen de Dios. Está hablando a la naturaleza de Dios, a los principios, al amor. Entonces, que nosotros tenemos que entender algo, que Dios tuvo que preparar un plan hermoso, precioso, que es el plan de la salvación. Por eso Dios tuvo que elegir a María, tuvo que venir, por eso Dios tuvo que elegir a María, tuvo que venir legalmente, porque Él no podía venir legalmente, Él necesitaba un cuerpo para manifestarse, necesitaba un cuerpo para manifestarse, lo que Dios había desatado en la vida de Adán. Dios le delegó al hombre la autoridad. Él perdió esa autoridad por la desobediencia, pero Dios tuvo que venir a esta tierra para cumplir la palabra que Él había ya desatado. Amén. Entonces dice acá la palabra. Y Dios le dijo, yo creo que Dios le habría dicho al diablo que nosotros seríamos la pesadilla de Él, que seríamos nosotros la que nos enfrentamos, porque está hablando de la iglesia, amén. Cuando representa a la mujer, representa a la iglesia. Representa a la iglesia. Había un plan perfecto. Dios siempre tiene un plan para tu vida. Es increíble cómo Dios trabaja. Muchas veces nosotros no entendemos la situación que muchas veces nosotros pasamos. A veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios en nuestra vida. Las situaciones que muchas veces nosotros pasamos como persona, como esposo, como esposa, como ministerio muchas veces. Somos sacudidos, somos zarandeados muchas veces porque hay un plan y hay un propósito de Dios. Algo te voy a decir, nada se le escapa de la mano de Dios. Mis acciones y mis actitudes siempre van a estar delante de la presencia de Dios, como tus acciones y tu actitud delante de Dios. Por eso Dios nos dio elegir, nos dio autoridad y libertad para elegir. ¿Qué es lo que nosotros podemos elegir en este tiempo? ¿Cuál es la determinación que nosotros podemos hacer? ¿Cuál es la decisión que yo debo tomar como hijo, como hija, ante la presencia del Señor? Dios no va a intervenir en la tierra sin la intercesión. Ahí va. Dios jamás va a intervenir si no hay alguien que se levante. Cuando nosotros conocemos el plan precioso de Dios, de la salvación de nuestra alma, nosotros sabemos el lugar que nosotros ocupamos. ¿Y cuál es el lugar? La autoridad que el Señor nos entregó. Ya en la vida de Adán también nos corresponde a nosotros. La autoridad de delegar y la autoridad de gobernar. Y Dios no va a intervenir si no hay alguien que se levante. Dios te necesita a ti y me necesita a mí para que el plan perfecto de Dios se pueda concretar acá en la tierra. Es a través de mis oraciones. Necesitamos nosotros saber el propósito de Dios en mi vida. No viniste por casualidad. Vos naciste con un propósito. Por eso Dios le dijo a Jeremías, antes que naciese, te conocí, te santifiqué y te di como profeta a las naciones. Te conoció, te santificó, que quiere decir que te apartó y también tenía un llamado divino. Dios cuando te llama, cuando Dios te escogió, te llama con propósito. No te llama para que seas simplemente uno más del montón, sino te llama con propósito, para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Todos vinimos con un propósito. Y el propósito de Dios es que Él quiere usar tu vida. Como siempre yo digo en la iglesia, Dios te quiere usar. Déjate usar por Dios. Acá la palabra del Señor dice, esta es la vida, mediante le damos derecho al Señor. Cuando yo intercedo o cuando yo oro, esta es la vía, esta es la parte donde yo permito que Dios opere el milagro en mi casa. Cuando yo estoy en la oración, yo estoy permitiéndole, le estoy dando autoridad a Dios, le estoy dando una autoridad, le estoy dando legalidad a Dios en mi vida para que Dios interceda en mi situación. Dios no va a hacer nada si tú no te pones en la brecha. Él no va a hacer nada hasta que Dios no vea a alguien que se ponga en la brecha por una necesidad. Por eso estamos hablando también del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es para que se pueda
manifestar el propósito de Dios también en una parte de la oración. Porque mi oración va a ser que la voluntad de Dios baje a la tierra para que se manifieste el poder de Dios. Entonces, esta es la vía, dice, mediante que le damos derecho legal al Señor para que Él intervenga. Dios te va a usar cuando estamos comprometidos con la palabra. Dios no va a usar a una persona que no esté comprometida con la palabra. Dios necesita personas que crean la palabra. Y si yo creo en la palabra, yo me muevo por la palabra, como siempre digo. Yo tengo que creer en la palabra. Porque cuando Dios ve que yo tengo compromiso, como dice mi esposo, que Dios se mueve con el que tiene compromiso con la palabra. Y si yo me aferro a la palabra y creo en la palabra, y no solamente creo, sino que me activo en la palabra, Dios se va a mover contigo. Y se va a mover porque tú tienes una palabra. Hay una palabra que te direcciona. Hay una palabra que te va a guiar al propósito de Dios. Por eso hoy yo, amado, te digo que te aliente en Dios y que te fortalezca a través de la palabra. Fortaleceo en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza de Dios? Es la unción, es la palabra, es la administración del Espíritu. Fortaleceo en el poder de su fuerza y vestido de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es también el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? La palabra. Cuando nosotros nos levantamos por la palabra y nos ponemos en la brecha por una palabra, Dios interviene porque Él tiene compromiso con la palabra. Y Él se va a manifestar y va a levantar tu familia, tus hijos, la situación que estás pasando, el dolor que estás pasando muchas veces, la situación que nosotros estamos pasando hoy en este tiempo por el tema de la pandemia, por el problema de este virus que está azotando toda una sociedad, una nación. Y a veces viene que nos desesperamos, que no tenemos salida, pero acá nosotros tenemos la salida en la palabra. Y por la palabra Dios se va a levantar. Dice la palabra, he sido viejo, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay una palabra para todas las situaciones que nosotros podamos estar pasando. Estamos en aflicción. Alzaré mis ojos donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él guardará tu entrada y tu salida. Si estás en aflicciones, vos podés clamar la palabra para que la palabra sea escudo de tus adversarios, de la acechanza del enemigo, de la palabra negativa, de la influencia. No nos olvidemos, hermano, que el diablo no podemos olvidar y ni tampoco ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces, nosotros tenemos que levantarnos en la palabra. Dios tiene compromiso con la palabra. Y saca la palabra. En Mateo 18:18, Dios te da la autoridad. Dios le dio a Adán la autoridad de delegar, le dio la autoridad de sujetar, de poner los nombres a los animales. Por la palabra de Él se manifestó y fue creada los animales y los nombres le dio a Adán. Dios le dio la autoridad al hombre a tener autoridad sobre la creación, sobre lo creado. Y por eso acá en Mateo 18:18 se vuelve a cumplir la palabra, que tenemos autoridad, tenemos poder. Y en Mateo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Te dio autoridad, hermano. La iglesia tiene autoridad en Dios. Y acá la palabra dice, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que yo ate, ¿dónde? Allá arriba. ¿Cómo yo ato allá arriba cuando voy a la oración? Todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Quiere decir que yo tengo poder y autoridad de atar toda la fuerza del enemigo. Todo principado, toda autoridad, toda potestad, de toda hueste de maldad en los lugares celestes. Entonces, yo tengo la autoridad de atar acá en la tierra para desatar allá en el cielo. Entonces, la autoridad que Dios delegó a la iglesia no ha cambiado. Él no cambia. Dios es soberano. Dios está comprometido con la palabra que había desatado en Adán. Y esa palabra se cumpla en nosotros. La autoridad de subyugar, de tomar gobierno, de tomar autoridad. Entonces, la iglesia, si nosotros entendemos el propósito que el Señor tiene con su pueblo, con su iglesia,
Si nosotros entendamos la autoridad y el lugar que el Señor nos ha puesto. Hermanos, nosotros tenemos la autoridad y podemos tener y entrar a lugares donde Dios ya nos preparó para nosotros. Dios nos preparó un lugar, no solamente en el reino de los cielos, sino acá en la tierra, un lugar de poseer. Y muchas veces nosotros no entendemos el plan perfecto de Dios en nuestra vida. Tenemos la autoridad de mover y de cambiar el clima y de cambiar las situaciones también. Tenemos autoridad en lo creado, en la creación. Pero si nosotros no creemos, Dios no puede operar ese milagro. Tenemos que creer que esa autoridad está en nosotros. Y Dios quiere usarte en ese lugar. Dios quiere usarte en esa autoridad. Entonces, cuando nosotros entendemos ese plan perfecto que Dios tiene para la iglesia, dice acá la palabra, no solamente Él te quiere sanar, para que tú te sientas bien, no solamente eso, sino para que tú entiendas el propósito de Dios. Porque cuando Dios hace un milagro en tu vida, no es simplemente para que tú te quedes en ese milagro, sino para que tú puedas entender que por qué Dios te sanó, para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué Dios te sacó de la droga? No te sacó para que te quedes sano en ese lugar, sino para que tú puedas cumplir el propósito de Dios, para que tú puedas anunciar y para que tú puedas sanar. Siempre digo, tenemos la autoridad de levantarnos y tenemos la autoridad también de sanar y de llevar esta autoridad y este poder también a otros que no tienen. Dios nos capacitó. Dios te capacita. Jamás Dios te va a llamar si no estás capacitado. Él te capacita en los dones. Él te capacita en el poder de la unción del Espíritu Santo. Juan dice, hijito mío, vosotros tenéis la unción del Santo. Tenemos la unción de papá. Por eso Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Dios está sobre ti, está sobre mí. Y me ha enviado a sanar. ¿A quién? A los quebrantados, a los que están en dolor, a aquellos que están en la cárcel. ¿A quién? A ti, a mí. Iglesia, despertemos. Amén. Y que podamos entender cuál es el propósito del Señor hacia nuestra vida. Amén. Amén. ¿Entendieron esa parte? Amén. Cuando nosotros oramos, la oración nos ayuda a conocer el propósito de Dios. Así que no deje de orar. No deje de orar. ¿Por qué Jesús se manifestaba en poder y en milagro? Porque Él tenía intimidad con su papá. Oraba 4 o 5 horas. No, la Biblia casi no me especifica cuántas horas, pero sí oraba Él y se mantenía en oración. Él conocía el corazón de su papá. Y Él oraba y las cosas se manifestaban rápido porque Él recibía revelación de Dios y conocía el corazón de su papá. Entonces nosotros, la oración nos ayuda a conocer el propósito de Dios. ¿Querés saber cuál es tu propósito? Anda en la oración. Tener intimidad con Dios. ¿Por qué Adán sabía el lugar que él le ocupaba? Porque él tenía intimidad con Dios. Él hablaba con Dios. Dios se manifestaba en la vida de Adán. Paseaba en el huerto, tenía comunión, hablaba. Adán sabía lo que había en el corazón del papá y cuál era el deseo de Dios hacia su vida. Si tú quieres conocerlo a Dios, tenés que tener intimidad para que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida. Primera de Corintios 9:10 dice, pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman, cosa que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensó. ¿Qué es lo que Dios preparó para nosotros? A los que aman a Dios, las cosas que nadie ha visto. Esta es una versión, pero vos tenés otra versión ahí, amor. Amén. A ver. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es lo que Dios preparó para nosotros? Te pusiste a pensar. Yo muchas veces dije, Señor, no es la situación que yo estoy viviendo, tú no quieres que yo viva así. Porque cuando nosotros conocemos el propósito de Dios, yo me inquieto y me molesto y digo, no, Señor, este no es el lugar, esta no es la situación que tú quieres que yo viva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que movernos en la oración.
tenemos que movernos en la oración. Tenés que sacarme de esta situación. No sé en qué situación estás, pero tenés que moverte. Hay una promesa. Diga conmigo, hay una promesa. Él cumple su palabra. Él se compromete con su palabra. Y si hay una palabra en tu vida, esa palabra va a hacer que mueva el corazón de Dios para que se pueda producir la voluntad de Dios en tu vida. Por una palabra, Dios hizo el milagro. Como este centurión le digo, solo Señor, di la palabra y mi siervo sanará. El centurión conocía la autoridad de Dios. ¿Qué estás conociendo de tu Dios en este tiempo? ¿Cuál es la naturaleza de Dios que está implantada en tu vida? En la naturaleza de Dios es lo moral, es el amor, es la benignidad, es la misericordia, es la paz. ¿Qué naturaleza estamos nosotros? ¿En qué naturaleza estamos viviendo? ¿Estamos haciendo el propósito de Dios en esta tierra? ¿Estamos predicando la palabra? ¿Estamos orando por el necesitado? Dice la palabra, sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, ya es contado como pecado. Queremos ver los milagros de Dios, pero si tú no te pones en la brecha y si tú no oras, nunca ese milagro se va a realizar en tu vida. Querer el cambio en tu casa, querer el cambio en tu esposo, querer el cambio en tus hijos. Vea a la intimidad con Dios. Él te va a sacar de esa situación y te va a poner en las promesas. Qué hermosa esta palabra, me encanta. Pero como se dice en la Escritura, amén. Cosa que nadie ha visto, que ojo no ha visto, dice ahí, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿De quién está hablando? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Que lo escudriña y lo conoce. Y nos ha revelado. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que el Señor te ha revelado en este tiempo? ¿Qué revelación recibiste de parte de Dios? ¿Cuál fue la palabra que te direccionó en este tiempo? Hoy es el tiempo de que tú puedas entrar en el propósito de Dios. Y que pueda permitir que Él te lleve a las promesas. No solamente promesas, sino las promesas cumplidas. Promesas desatadas para tu descendencia, para tus hijos. Yo siempre le digo a mis hermanas, tus hijos no son de maldición, sino son de bendición. Y desata la bendición en tu familia. Tú tienes la autoridad para desatar en esta tarde. Tú tienes la autoridad para levantarte en la situación que está. Tú tienes la autoridad de levantar tus manos y pedirle que el Espíritu Santo tome el control de tu familia. Tienes la autoridad de atar todos los demonios, de pelea, de contienda en tu casa. Tú tienes la autoridad de sujetar toda obra infructuosa de las tinieblas, toda palabra negativa, toda palabra maldiciente que se te ha levantado en este tiempo. Tú tienes la autoridad para decirle, Señor, en el nombre de Jesús, yo ato toda obra infructuosa de las tinieblas. Yo lo sujeto en el nombre de Jesús. Ato toda palabra mentirosa, engañadora, palabra fraudulenta, todo espíritu de temor, miedo que pueda estar operando en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Si hay drogas, si hay alcohol, hay vicio, tú tienes la autoridad de sujetar esos demonios y ordenar que tus hijos sean libres de esa condición. Ordenalo, atalo y ordenalo que lo suelte en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que Dios te ha dado para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Dios tiene un plan perfecto. Dios preparó el plan en tu vida, la salvación, la restauración, la liberación, la sanidad en tu vida, la sanidad de tu tierra, la sanidad de tus hijos, la restauración. Yo creo que llega el tiempo donde Dios va a restituir lo que el diablo te quitó. Es el plan perfecto de Dios. Dios restituyó ¿a quién? Al hijo de Jonathan y le hizo sentar en las mesas de reyes. Lo sacó del lugar de miseria, de pobreza, y lo hizo sentar en la mesa del rey. Amén. Lo preparó los mejores manjares. Ese es el propósito de Dios en tu vida.
Muchos dicen, no hablemos de bendición, pero la bendición de Dios, dice, es la que bendice y no añade tristeza con ella. Dios te quiere bendecir, te quiere sacar de la condición que está para mostrar su propósito en tu vida. Hoy vamos a declarar que hay propósito en tu vida, que el poder de Dios se ha manifestado en tu vida y que tú puedas entrar en el propósito de Dios y que tú puedas ser parte de la bendición de Dios. Dice la palabra, amado mío, yo quiero que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Cómo? Como prospera tu alma. Él ha venido a darte vida y vida en abundancia. La vida en abundancia. Vida abundante de Jesús en tu vida. La paz que muchas veces cuesta tener. La seguridad. Esa seguridad y esa confianza de que Dios tiene el control de toda la situación. Dios tiene el control de todo lo que nosotros estamos pasando. En su soberanía, Él hace como Él quiere. Por eso yo te pido que no te desalientes. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él. Guarda silencio ante Él y espera en Él. Y Él lo hará. Exhibirá tu justicia como al mediodía. Así que en esta tarde vamos a dar la gloria a Dios y vamos a decirle gracias por esta palabra. Dale gracias al Señor porque Dios ya te está direccionando en este día. Señor. Dios quiere que tú entres en su propósito. Dios quiere que tú entres en su propósito. Padre, en el nombre de Jesús, le damos la gloria en este día. Declaramos el poder de la palabra. Declaramos que tú vives, que tú reinas, que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor, para hacer la obra. Padre, tu mano no se ha cortado, ni tus oídos se han negado al clamor de tu pueblo. Y en este día, Señor, creemos que tú estás en medio de tu casa, en medio de tus hijos. Pues tú estás, Señor, en la situación que ellos están pasando. Que tú conoces el corazón de tus hijos, Señor, en esta tarde. Tú sabes, Padre, la necesidad de ellos. Tú sabes lo que ellos están pasando. Padre Dios del cielo, en el nombre de Jesús, alabanza. Pero hay poder en el nombre de Jesús, alabanza. Te damos la gloria. Y a través de tu palabra, Señor, ellos son libres en el nombre de Jesús. Ellos son, Señor, ellos en este tiempo se establecen a tu propósito. Padre, te doy la gloria porque tú, Padre, los llevas a tu propósito. Tú los llevas, Señor, al propósito, Dios mío, de la bendición, al propósito, Dios mío, de levantarse como hijo, como siervo, de levantarse, Señor, para que ellos puedan tomar posesión de ese lugar y que ellos puedan gobernar, que ellos puedan establecerse por la palabra, que ellos puedan levantarse, Señor, en la necesidad, en la tristeza, en el dolor, que ellos puedan levantarse, estar en pie, Señor, en la situación que ellos están pasando. Pero tú tienes el poder, Padre, a través del Espíritu Santo. Señor, te pedimos, Señor, aún aquellos que están enfermos, tú vas a hacer la obra en esta hora. Sí, y tú vas a desatar esa vida, Padre. En el nombre de Jesús, por la autoridad de la palabra. Tu palabra tiene poder y tiene autoridad. Y declaramos, Señor, a los que están enfermos, le declaramos sano en el nombre de Jesús. Declaramos que tú reviertes toda palabra negativa, toda influencia, toda situación negativa que están pasando a mis hermanos, Señor. Tú tienes la autoridad y el poder. En el nombre de Jesús, alabanza. Cambia su mentalidad, Señor. Dale una mentalidad de reino. Dale lenguaje de reino, Padre. Así es. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder en la palabra. Señor, tú nos has dado la autoridad, nos has dado el poder de señorear, Señor. En el nombre de Jesús. Tú nos has dado el poder de establecer tu palabra, sea la situación que están pasando, Padre, pero nos ha dado la autoridad de establecer la palabra. Establece la palabra de Dios en tu casa. Establece la palabra de Dios en la situación que está pasando en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, mi alma te alaba. Dice la palabra que Él es el Dios de lo imposible. Y para Dios nada es imposible. Establece la palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús, porque la palabra desata. La palabra desata en el nombre de Jesús, aleluya. El centurión le dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Una palabra de Dios estableció la voluntad perfecta de Dios. Y una palabra de Dios en tu vida, Dios establece su voluntad. En el nombre de Jesús, alabanza. Oh, mi alma te alaba. Como la mujer que tocó el manto.
Oh, mi alma te Sí, alaba. Señor. Ella decía, ella simplemente dijo, si tocare el manto, seguramente yo seré sana. Los recursos de esta mujer terminó. Los médicos no le daban respuesta. Todo lo que ella tenía, ella perdió por una enfermedad. Pero ella entendió algo. Como siempre digo, ella le conoció al que portaba el poder y la gloria. Le conoció a su Señor, a su Señor. Sabía que en él había un poder. Y ese poder hizo que ella sea sana. ¿Por qué? Porque ella creyó. Amén, sí, Señor. Y ella dijo, si tan solo tocase el manto, Gloria a Dios. por una palabra, no sé cuál es la palabra, pero una palabra tuya, Dios actúa. Amén. Una palabra tuya, Dios toma control de la Sí, situación. Señor. Pero Dios siempre está escuchando, está esperando que tú dé una palabra. Así que en esta tarde, Dios va a hacer la obra en tu vida. Por una palabra tuya, no por la mía, por lo que tú digas, por lo que tú desees. Acuérdate que Dios te dio libertad de decisión. Y lo que tú decidas y lo que tú determines, Él lo va a hacer. Amén, sí, Señor. Si tú determinas que tu casa va a ser de bendición, Dios lo hace. Amén. Por una palabra tuya. Padre, declaramos, Señor, que está haciendo la obra en el nombre de Jesús. Padre, te damos la gloria porque ha sido desatada la palabra. Señor, tu palabra dice que tú apresuras tu palabra para ponerla por obra y enviada a quien tú quieres. Señor, hoy tu palabra ha sido enviada, Padre, para que podamos tener conocimiento y para que podamos, Señor, establecer tu voluntad aquí en la tierra. Señor. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra ha sido desatada para que puedan ser empoderados, puedan ser hombres y mujeres de fe y que se puedan establecer a tu propósito. Padre, te damos la gloria y declaramos que hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gracias. Que Dios les pueda bendecir, hermano, en este día. Espero que la palabra haya sido de bendición para su vida. Y acuérdate que Dios te ha puesto en un lugar de privilegio. Como iglesia tenemos la autoridad. Jesús nos delegó. Y esa autoridad es nuestra. No le entrega al diablo. Es tuya. Tus bendiciones son tuyas. Tus promesas son tuyas. Así que en esta tarde, levántate y cree que Dios va a establecer su propósito. Que Dios te bendiga, hermano, y estaremos así, si Dios permite, mañana en la vigilia. Mucha bendición. Bendición.